Estado, Gobierno y Sociedad, por Norberto Bobbio. 11. 3. Estado, Poder y Gobierno. 1. Para el estudio del Estado. Las disciplinas históricas. Para el estudio del Estado, las dos fuentes principales son la historia de las instituciones políticas y la historia de las doctrinas políticas. Que la historia de las instituciones pueda derivar de la historia de las doctrinas no quiere decir que las dos historias deban ser confundidas. Por ejemplo, una cosa es la historia de los parlamentos europeos y otra la historia de los escritores parlamentarios. No hay duda de la importancia de la obra política de Aristóteles para el estudio de las instituciones políticas de las ciudades griegas, o el libro 6 de las historias de Polibio para el estudio de la Constitución de la República Romana. Pero ninguno se conformaría con leer a Hobbes para conocer el ordenamiento de los primeros grandes estados territoriales de la época moderna, o a Rousseau para conocer el ordenamiento de las democracias modernas. Por lo demás, si el estudio de las obras de Aristóteles o de las historias de Polibio es importante para conocer el ordenamiento de las ciudades griegas y de la República Romana, se necesitan otras fuentes, literarias y no literarias, desde la época antigua hasta la Edad Moderna, para conocer a fondo los mecanismos, muchas veces complejos, mediante los cuales son instituidas o modificadas las relaciones de poder en un sistema político. Por razones fácilmente entendibles, pero fundamentalmente por la gran dificultad que presenta la recopilación de las fuentes, la historia de las instituciones se desarrolló después que la historia de las doctrinas. De manera que, frecuentemente, los ordenamientos de un sistema político determinado han sido conocidos o nos hemos conformado con conocerlos mediante la reconstrucción e incluso la deformación o idealización hecha por los escritores. Han sido identificados Hobbes con el Estado absoluto, Locke con la monarquía parlamentaria, Montesquieu con el Estado limitado, Rousseau con la democracia, Hegel con la monarquía constitucional, etc. La primera fuente para un estudio autónomo de las instituciones frente a las doctrinas está constituida por los historiadores. Comentando a Tito Livio, Maquiavelo reconstruye la historia y el ordenamiento de las instituciones de la República Romana. Vico, para reconstruir la historia civil de las naciones desde el Estado ferino hasta los grandes estados de su tiempo, denuncia la arrogancia de los doctos que desean que lo que saben sea tan antiguo como el mundo, y para su investigación desea comportarse como si no hubiese libros en el mundo. Posterior al estudio de la historia, viene el estudio de las leyes, que regulan las relaciones entre gobernantes y gobernados, el conjunto de las normas que constituyen el derecho público, también una categoría doctrinal. Las primeras historias de las instituciones fueron historias del derecho, escritas por juristas, que frecuentemente tuvieron experiencia directa en los asuntos de Estado. Hoy, la historia de las instituciones no solo se ha emancipado de la historia de las doctrinas, sino que ha ampliado el estudio de los ordenamientos civiles mucho más allá de las formas jurídicas que les han dado forma, y orienta sus investigaciones hacia el análisis del funcionamiento concreto en un determinado periodo histórico, de un instituto específico a través de los documentos escritos, los testimonios de los actores, el juicio de los contemporáneos, avanzando del estudio de un instituto fundamental como el Parlamento y sus vicisitudes en los diversos países, al estudio de institutos particulares como el Secretario de Estado, el Intendente, el Gabinete Secreto, etc., mediante los cuales se logra describir el paso del Estado feudal a la monarquía absoluta, o la formación gradual del aparato administrativo, mediante el cual se reconstruye el proceso de formación del Estado moderno y contemporáneo. Filosofía política y ciencia política. Por encima de su desarrollo histórico, el Estado es estudiado en sí mismo, en sus estructuras, funciones, elementos constitutivos, mecanismos, órganos, etc., como un sistema complejo considerado en sí mismo y sus relaciones con los otros sistemas contiguos.
Hoy, convenientemente, el inmenso campo de investigación está dividido entre dos disciplinas didácticamente diferentes, la filosofía política y la ciencia política. Como todas las distinciones convencionales, también esta es lábil y discutible. Cuando Hobbes llamaba filosofía civil al conjunto de los análisis sobre el hombre en sus relaciones sociales, en ella incluía una serie de consideraciones que hoy entrarían en la ciencia política. Por el contrario, Hegel dio a sus principios de filosofía del derecho el subtítulo de Principios de Ciencia del Estado. En la filosofía política están comprendidos tres tipos de investigación. Inciso A, sobre la mejor forma de gobierno o sobre la óptima república. Inciso B, sobre el fundamento del Estado o del poder político, con la consiguiente justificación o injustificación de la obligación política. Inciso C, sobre la esencia de la categoría de lo político o de la politicidad, con la disputa preponderante sobre la distinción entre la ética y la política. Estas tres versiones de la filosofía política están representadas ejemplarmente al inicio de la época moderna por tres obras que han dejado huellas indelebles en la historia de la reflexión sobre la política. La Utopía de Moro, de 1516, Diseño de República Ideal. El Leviatán de Hobbes, 1651, que pretende proporcionar una justificación racional y por tanto universal de la existencia del Estado, y de señalar los motivos por los cuales sus órdenes deben ser obedecidas. El Príncipe de Maquiavelo, en 1513, en el cual, por lo menos bajo una de sus interpretaciones, la única, por lo demás, que ha dado origen a un ismo, el maquiavelismo, se mostraría en qué consiste la propiedad específica de la actividad política y cómo se distingue, en cuanto tal, de la moral. Hoy entendemos, por ciencia política, una investigación en el campo de la vida política que satisfaga estas tres condiciones. Inciso A, el principio de verificación o de falsificación como criterio de aceptabilidad de sus resultados. Inciso B, el uso de técnicas de la razón que permitan dar una explicación causal en sentido fuerte y también en sentido débil del fenómeno indagado. Inciso C, la abstención o abstinencia de juicios de valor, la llamada avaluatividad. Considerando las tres formas de filosofía política descritas anteriormente, obsérvese cómo a cada una le falta por lo menos una de las características de la ciencia política. La filosofía política como búsqueda de la óptima república no tiene carácter avaluativo. Como indagación del fundamento último del poder, no pretende explicar el fenómeno del poder, sino justificarlo. Operación que tiene por objeto calificar un comportamiento como lícito o ilícito, lo que no se puede hacer sin remitirse a valores. Como investigación de la esencia de la política, se aleja de toda verificación o falsificación empírica, en cuanto lo que se llama presuntuosamente esencia de la política deriva de una definición nominal y como tal no es verdadera ni falsa. Punto de vista sociológico y jurídico. Por encima de la distinción de dos campos llamados convencionalmente filosofía política y ciencia política, el tema del Estado puede ser abordado desde diversos puntos de vista. Con la doctrina general del Estado, de George Jelinek, entró por largo tiempo en el uso de las teorías del Estado la distinción entre doctrina sociológica y doctrina jurídica del Estado. Esta distinción se volvió necesaria luego de la tecnificación del derecho público y de la consideración del Estado como persona jurídica, que había derivado de tal tecnificación. A su vez, la tecnificación del derecho público era la consecuencia natural de la concepción del Estado, como Estado de Derecho, como Estado concebido principalmente como órgano de producción jurídica, y en su conjunto como ordenamiento jurídico. Esta reconstrucción del Estado como ordenamiento jurídico, por lo demás, no había hecho olvidar que el Estado también era, a través del derecho, una forma de organización social
y que como tal no podía ser separado de las sociedades y de las relaciones sociales subyacentes. De aquí la necesidad de una distinción entre el punto de vista jurídico para reservarlo a los juristas que por lo demás habían sido durante siglos los principales artífices de los tratados sobre el Estado, y el punto de vista sociológico que habría debido valerse de la contribución de los sociólogos, de los etnólogos, de los estudiosos de las diversas formas de organización social. Una distinción que no podría ser concebida antes del advenimiento de la sociología como ciencia general, que engloba la teoría del Estado. La distinción de Jelinek fue reconocida como una aportación importante y fue acreditada por Max Weber, quien, partiendo precisamente de la doctrina general del Estado, sostuvo la necesidad de distinguir el punto de vista jurídico del punto de vista sociológico. Jelinek había afirmado que la doctrina social del Estado tiene por contenido la existencia objetiva, histórica y natural del Estado, mientras que la doctrina jurídica se ocupa de las normas jurídicas que en aquella existencia real deben manifestarse. Y había basado la distinción de la contraposición destinada a tener éxito entre la esfera del ser y la esfera del deber ser. Weber, al iniciar el estudio de la sociología jurídica, de la cual es considerado uno de los fundadores, afirma que cuando se habla de derecho, ordenamiento jurídico, norma jurídica, es necesario un especial rigor para distinguir el punto de vista jurídico del punto de vista sociológico. Una distinción que él traduce de la diferenciación entre validez ideal de la que se ocupan los juristas y validez empírica de las normas de la que se ocupan los sociólogos. Para Weber, esta distinción era una premisa indispensable para hacer entender que se ocuparía del Estado como sociólogo y no como jurista. Tal estudio se vuelve un capítulo de la teoría de los grupos sociales, de los cuales una especie son los grupos políticos, que a su vez se vuelven estados, en el sentido de Estado moderno, cuando están dotados de un aparato administrativo que logra con éxito apropiarse del monopolio de la fuerza en un determinado territorio. Únicamente con Kelsen, en 1922, que critica el doble punto de vista de Jelinek, que llama teoría dual, el Estado se resuelve totalmente en el ordenamiento jurídico y por tanto desaparece como entidad consistente de la producción y ejecución de normas jurídicas. De todas las tesis keynesianas, la reducción radical del Estado a ordenamiento jurídico es la que ha tenido menos éxito. Con la transformación del puro Estado de Derecho en Estado social, las teorías meramente jurídicas del Estado, condenadas como formalistas, han sido abandonadas por los mismos juristas y han tomado fuerza los estudios de sociología política que tienen por objeto el Estado como forma compleja de organización social, de los cuales el derecho solo es uno de los elementos constitutivos. Funcionalismo y marxismo. Entre las teorías sociológicas del Estado, dos han acaparado el campo en estos últimos años, con frecuencia en polémica entre sí, pero más a menudo ignorándose, yendo cada una por su propio camino como si la otra no existiese. La teoría marxista y la teoría funcionalista, esta última dominante en la political science norteamericana, pero que también ha tenido gran influencia en Europa y ha sido tomada durante años como la ciencia política por excelencia. Entre las dos teorías existen diferencias respecto a la concepción de la ciencia en general como en referencia al método, pero la diferencia fundamental radica en la ubicación del Estado en el sistema social, considerado en su conjunto. La concepción marxista de la sociedad distingue en toda sociedad histórica, por lo menos desde una cierta etapa del desarrollo económico, dos momentos, que no son puestos en el mismo nivel con respecto a su fuerza determinante y su capacidad de condicionar el desarrollo del sistema y el paso de un sistema a otro, la base económica y la superestructura. Las instituciones políticas, en una palabra, el Estado, pertenecen al segundo momento. El momento subyacente que comprende las relaciones económicas
caracterizadas en toda época por una determinada forma de producción, es el momento determinante, aunque no siempre, de acuerdo con algunas interpretaciones, dominante. Al contrario, la concepción funcionalista, que proviene de Parsons, concibe el sistema global en su conjunto dividido en 4 subsistemas: Pattern Maintenance, Goal Attainment, Adaptation, Integration, caracterizados por las funciones igualmente esenciales que cada uno desempeña para la conservación del equilibrio social, y en cuanto tales, recíprocamente interdependientes. Al subsistema político corresponde la función del Goal Attainment, lo cual quiere decir que la función política realizada por el conjunto de las instituciones que constituye el Estado es una de las 4 funciones fundamentales de todo sistema social. Es verdad que también en la concepción marxista, la relación entre base económica y superestructura política es una relación de acción recíproca, pero es válida la idea sin la cual una de las características esenciales de la teoría marxista vendría a menos de que la base económica, a pesar de todo, sea en última instancia determinante. En la teoría funcionalista no existe diferencia de niveles entre las diversas funciones de las que todo sistema social no puede dejar de prescindir. En todo caso, el subsistema al que se le atribuye una función preponderante no es el subsistema económico, sino el cultural, porque la mayor fuerza cohesiva de todo grupo social dependería de la adhesión a los valores y a las normas establecidas, a través del proceso de socialización de un lado, interiorización de los valores sociales y de control social de otro, observancia de las normas que regulan la generalidad de los comportamientos. Las dos diversas, aún más opuestas concepciones pueden ser llevadas al diferente problema de fondo que se plantean y pretenden resolver. Mientras la teoría funcionalista, especialmente su versión parsoniana, está dominada por el tema hobbesiano del orden, la teoría marxista está dominada por el tema de la ruptura del orden, por el paso de un orden a otro, concebido como paso de una forma de producción a otra, mediante la explosión de las contradicciones internas del sistema, especialmente de la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Mientras la primera se preocupa esencialmente del problema de la conservación social, la segunda se preocupa fundamentalmente del cambio social. Los cambios que le interesan a la teoría funcionalista son los que se presentan dentro del sistema y que éste tiene la capacidad de absorber mediante pequeños ajustes previstos por el mecanismo mismo del sistema. Marx y los marxistas siempre han preconizado, analizado y prefigurado el gran cambio, que pone en crisis un sistema determinado y crea, por medio de un salto cualitativo, otro. De acuerdo con el lugar común, pero no por esto erróneo, del pensamiento sociológico, la gran división es la que opone los sistemas que destacan el momento de la cohesión a los sistemas que subrayan el momento de antagonismo. Los sistemas llamados integracionistas a los sistemas nombrados conflictualistas. Difícilmente se encontraría en la historia del pensamiento sociológico dos prototipos de esta gran división, más puros que el marxismo y el funcionalismo. Se puede agregar que la concepción funcionalista es, en ciertos aspectos, semejante a aquella contra la que Marx desencadenó una de sus batallas teóricas más célebres, la concepción de la economía clásica, de acuerdo con la cual la sociedad civil, a pesar de los conflictos que la sacuden, obedece a una especie de orden preestablecido y goza de las ventajas de un mecanismo, el mercado, orientado a mantener el equilibrio mediante un ajuste continuo de los intereses en competencia. En los últimos años, el punto de vista ha terminado por prevalecer en la representación del Estado. El punto de vista que ha terminado por prevalecer en la representación del Estado es el sistémico derivado, aunque con poco rigor y con algunas variantes de la teoría de sistemas. Imprimis, en primer lugar, David Easton y Gabriel Almond.
La relación entre el conjunto de las instituciones políticas y el sistema social en general está representada como una relación demanda-respuesta, input-output. La función de las instituciones políticas es la de dar respuesta a las demandas que provienen del ambiente social, o de acuerdo con una terminología común, de convertir las demandas en respuestas. Las respuestas de las instituciones políticas son dadas bajo forma de decisiones colectivas obligatorias para toda la sociedad. A su vez, tales respuestas influyen en la transformación del ambiente social, del que, dependiendo de la manera en que son dadas las respuestas, nacen nuevas demandas en un proceso de cambio continuo que puede ser gradual, cuando existe correspondencia entre demanda y respuesta, y puede ser brusco cuando, debido a una sobrecarga de las demandas sobre las respuestas, se interrumpe el flujo de retroalimentación. Esto conlleva a que las instituciones políticas vigentes, al no lograr ya dar respuestas satisfactorias, sufren un proceso de transformación que puede llegar a la fase final de su cambio completo. La representación sistémica del Estado es perfectamente compatible con las dos teorías generales de la sociedad, de las que hablé poco antes, pero no cambia la diferente interpretación de la función del Estado en la sociedad. La representación sistémica del Estado intenta proponer un esquema conceptual para analizar la manera en que las instituciones políticas funcionan, la forma en que cumplen las funciones que les son propias y cuál sea su interpretación. Estado y sociedad. Lo que ha cambiado, que incluso se ha invertido completamente en el curso de la reflexión secular sobre el problema del Estado, es la relación entre el Estado y la sociedad. Durante siglos, la organización política fue el objeto por excelencia de toda consideración sobre la vida social del hombre, sobre el hombre como animal, donde estaba comprendido sin diferenciación del doble significado actual de social y político. Con esto no se quiere decir que el pensamiento contiguo, con esto no se quiere decir que el pensamiento antiguo no haya resaltado la existencia de formas asociativas humanas diferentes del Estado, pero la familia es tomada en cuenta por Aristóteles como la primera forma embrional e imperfecta, y su estudio es ubicado al inicio de la política, por lo que hace a las otras formas de sociedad que son constituidas por acuerdo o por necesidad de los individuos con objeto de alcanzar fines particulares, son abordadas por el mismo Aristóteles en el capítulo de la Ética Nicomaquea, dedicado a la amistad. Y precisamente en cuanto son formas para el logro de fines particulares, la navegación de parte de los navegantes, la victoria en la guerra de parte de los hombres de armas, el placer y la molicie de parte de quienes se reúnen en un banquete, están subordinadas a la sociedad política, que no se orienta a una utilidad particular o momentánea, sino a la utilidad general y durable que involucra a toda la vida del hombre. La relación entre la sociedad política, que únicamente es la societas perfecta, y las sociedades particulares, es una relación entre el todo y sus partes, en la que el todo, el ente que engloba, las partes englobadas son la familia y las asociaciones. En todo, el estudio de la política, hasta Hegel incluido, esta relación entre el Estado y las sociedades menores o parciales es constante. En el Leviatán de Hobbes de 1651, además del capítulo sobre la familia y la sociedad patronal, que es común a todos los tratados de política de aquel tiempo, hay también un capítulo, el 22, sobre las sociedades parciales llamadas grecamente systems, de las cuales se presenta una rica ejemplificación con una tipología, que hoy constituiría uno de los capítulos principales de un tratado de sociología, la teoría política de Hegel, como es presentada en la tercera parte de los Lineamientos de Filosofía del Derecho, 1821. Es una teoría del Estado como momento culminante del espíritu objetivo, culminante en cuanto resuelve y supera los dos momentos anteriores de la familia y de la sociedad civil, y donde es ubicado, entre otros, el estudio de las corporaciones,
típicas sociedades parciales con fines particulares en el sentido tradicional. Con la emancipación de la sociedad civil burguesa en el sentido marxista o de la sociedad industrial en el sentido sansimoniano frente al Estado, las relaciones entre instituciones políticas y sociedad se invierte. Paulatinamente, la sociedad, en sus diversas articulaciones, se vuelve el todo del que el Estado, considerado de manera restringida como el aparato coactivo con el que un sector de la sociedad ejerce el poder sobre otro sector, es degradado en parte. Si el curso de la humanidad hasta ahora se ha desarrollado de las sociedades menores como la familia al Estado, ahora finalmente, de un lado, con el descubrimiento de las leyes económicas que permiten al hombre una convivencia armónica con la mínima necesidad de un aparato coercitivo y por tanto de poder político, de otro, con el desarrollo de la organización industrial de la que se ocupan los científicos junto con los propios industriales que de ahora en adelante podrán prescindir de la espada de César, se desarrollará un proceso inverso, del Estado opresivo a la sociedad liberada. De este cambio nace una de las ideas dominantes del siglo XIX, común tanto al socialismo utópico como al socialismo científico, lo mismo a las diversas formas de pensamiento libertario que al pensamiento liberal en sus expresiones más radicales, de la inevitable extinción del Estado, o por lo menos de su reducción a los términos mínimos. Por lo que se refiere a los estudios del Estado, estos se vuelven cada vez más parciales con respecto al análisis general de la sociedad. Pocos años después de la muerte de Hegel, se edita el Curso de Filosofía Positiva de 1830 a 1842, que culmina en la Teoría General de la Sociedad o Sociología, del que el tema del Estado constituye tan solo una parte. En la misma Alemania de Hegel, con Lorenz von Stein, desaparece la ciencia general del Estado y una ciencia del Estado, cada vez más restringida en su objeto y reducida a un estudio del Estado diferente de la sociedad global, se contrapone una ciencia de la sociedad. Hoy, la sociología política es una parte de la sociología general. La ciencia política es una de las ciencias sociales. El Estado, como sistema político, es, con respecto al sistema social, un subsistema. De parte de los gobernantes a los gobernados. De parte de los gobernantes o de los gobernados. Al lado de las diferentes maneras de considerar el problema del Estado que hemos examinado hasta aquí con respecto al objeto, el método, al punto de vista, a la concepción del sistema social, es necesario mencionar una contraposición que generalmente es descuidada, pero que divide en dos campos opuestos las doctrinas políticas quizá más que cualquier otra dicotomía. Nos referimos a la contraposición que deriva de la diversa posición que los escritores adoptan con respecto a la relación política fundamental, gobernantes, gobernados, o soberano, súbdito, o Estado, ciudadanos. Relación que generalmente es considerada como una relación entre superior e inferior, salvo en una concepción democrática radical donde gobernantes y gobernados se identifican, por lo menos idealmente, en una sola persona, y el gobierno se resuelve en el autogobierno. Al considerar la relación política como una relación específica entre dos sujetos, de los cuales uno tiene el derecho de mandar, otro el deber de obedecer, el problema del Estado puede ser tratado fundamentalmente desde el punto de vista del gobernante o desde el punto de vista del gobernado. De la parte del príncipe o de la parte del pueblo. En realidad, por una larga tradición que va del político de Platón al príncipe de Maquiavelo, de la Ciropedia de Xenofonte al Princeps Christianus de Erasmo, de 1515, los escritores políticos han tratado el problema del Estado principalmente desde el punto de vista de los gobernantes. Temas esenciales, el arte de gobernar bien, las virtudes, habilidad o capacidades que se piden al buen gobernante, las diversas formas de gobierno, la distinción entre buen gobierno y mal gobierno,
La fenomenología de la tiranía en sus más diversas formas, derechos, deberes, prerrogativas de los gobernantes, las diferentes funciones del Estado y los poderes necesarios para desempeñarlos correctamente. Los diversos segmentos de la administración, conceptos fundamentales como dominio, imperio, autoridad, potestad y potestad suprema, todos los cuales se refieren a uno solo de los dos sujetos de la relación, al que está arriba y que de tal manera se vuelve el verdadero sujeto activo de la relación. El otro es tratado como el sujeto pasivo, la materia con respecto a la forma, formante. No es que haya permanecido completamente ausente la otra perspectiva. La sociedad política contemplada desde abajo, desde los intereses, las necesidades, los derechos de los destinatarios de los beneficios o maleficios, según los casos, del gobierno. Pero la persistencia o insistencia de ciertas metáforas, el pastor que presupone una grey, el gobernador en el sentido original de timonel, que presupone una chusma, el padre que presupone hijos menores de edad y que necesitan protección, el amo que presupone esclavos, muestran más que una larga ejemplificación el sentido y la dirección preponderantes en los siglos pasados del discurso político. También la metáfora utilizada por Platón en el político del gobernante tejedor. El fin de la tela de la acción política es un buen tejido. No sale de esta perspectiva. El arte de tejer es el que indica a cada quien cuáles son las obras que deben terminarse. El cambio, el descubrimiento de la otra cara de la luna, se presenta al inicio de la época moderna con la doctrina de los derechos naturales que pertenecen al individuo. Estos derechos son anteriores a la formación de cualquier sociedad política y por tanto de cualquier estructura de poder que la caracteriza. A diferencia de la familia o de la sociedad patronal, la sociedad política comienza a ser entendida fundamentalmente. Anteriormente también había estado en la época clásica, como un producto voluntario de los individuos que deciden con un acuerdo recíproco vivir en sociedad e instituir un gobierno. Johannes Althusius, uno de los mayores artífices de esta nueva forma de ver las cosas, define la política de la siguiente manera. La política es el arte por medio del cual los hombres se asocian con objeto de instaurar, cultivar y conservar entre sí la vida social. Por tal motivo se define simbiótica. Althusius parte de los hombres y se mueve a través de la obra de los hombres hacia la descripción de la comunidad política. El punto de partida de Aristóteles, que predominó durante siglos, es exactamente lo opuesto. Es evidente que el Estado existe por naturaleza y por tanto no es instituido por los hombres y que es anterior a cualquier individuo. Política, 1253a 25. ¿Qué implica este cambio del punto de partida? Aunque Althusius no lo llevó a sus últimas consecuencias, implica la relevancia dada a los problemas políticos que son diferentes de los tratados normalmente por quien se pone ex parte principis. La libertad de los ciudadanos, de hecho o de derecho, civil o política, negativa o positiva, y no el poder de los gobernantes. Bienestar, la prosperidad, la felicidad de los individuos tomados uno por uno, y no solamente la potencia del Estado. El derecho de resistencia a las leyes injustas, y no solo el deber de obediencia, activa o pasiva. La articulación de la sociedad política en partes, incluso contrapuestas. Los partidos que ya no son juzgados exclusivamente como facciones que dañan el tejido del Estado, y no solo su unidad compacta. La división y contraposición vertical y horizontal de los diferentes centros de poder, y no únicamente el poder en su concentración y centralización. El mérito de un gobierno que debe buscarse más en la cantidad de derechos de los que goza el individuo que en la medida de los poderes de los gobernantes. Para Locke, la finalidad del gobierno civil es la garantía de la propiedad, que es un derecho individual, cuya formación es anterior al nacimiento del Estado. Para Spinoza y Rousseau,
es la libertad, no la libertas que Hobbes leía en los muros de las ciudades fortificadas e interpretaba correctamente como independencia frente a las otras ciudades, la autosuficiencia de la que había hablado Aristóteles. La más alta expresión práctica de esta mutación son las declaraciones de los derechos norteamericanas y francesas, en las cuales está enunciado solemnemente el principio de que el gobierno es para los individuos y no los individuos para el gobierno. Un principio que no solo ha influido en todas las constituciones que vinieron después, sino también la reflexión sobre el Estado. Tal principio se ha vuelto, por lo menos idealmente, irreversible. En la reflexión política, por lo menos de la Revolución Francesa en adelante, la modificación más importante ha sido la que se refiere a la idea de cambio, en el sentido del libro y de la política aristotélica, es decir, del paso de una forma de gobierno a otra. Considerado este paso generalmente como un mal, conclusión lógica de una doctrina política que durante siglos prevaleció y exaltó la estabilidad y juzgó a la guerra civil como el peor de los males, adquiere un valor positivo de parte de los movimientos revolucionarios que miran en el cambio el inicio de una nueva era. Así como la guerra civil representa la crisis del Estado vista ex parte principis, la revolución, interpretada positivamente, representa la crisis del Estado contemplada ex parte populi.